pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que me gustaría que sea participativa. Por eso también invito a Lola y todo el que quiera, pues a que avivamos un poco el diálogo con Miguel Ángel, que tiene en Ars Mística, que ya te hemos presentado, pero lo recordamos. Tienes una serie de cursos, de programas de aprendizaje, desarrollo espiritual y personal, pero concretamente el último día con Nieves lanzaste la idea de que tenías como 13 reglas, 13 leyes sobre una libertad con responsabilidad, una libertad con contenido, ¿no? Eso lo encuadramos dentro de la segunda parte de este amar en tiempos de miedos, ¿no? Dentro de estos miedos y la gestión de los miedos. Si quieres, arranca un poquito tú y cuéntanos un poquito. Vale. Por ubicar el escenario, ¿no? Básicamente por ubicar el escenario, porque tampoco vamos a poder profundizar en cada una de ellas, nos llevaría muchísimo tiempo, pero el escenario es el siguiente. Después de la época que vivimos los que hemos acumulado ya mucha juventud, algunos como yo, que tenemos ya las cumbres borrascosas con nieves perpetuas, pues después de aquella época correspondiente a la New Age, esa era especial de ruptura de reglas sin regla de ningún tipo, se lanzaron una serie de mensajes que fueron realmente aterradores y que hicieron muchísimo daño al desarrollo interior del ser humano en Europa. Después de aquello hubo una pequeña generación de nosotros que tuvimos la suerte, y digo siempre que es la suerte, porque a mí mucha gente me dice, bueno, tú es que eres especial. Digo, no. Si cuando tú vienes con algo debajo del brazo al nacer, pues eso no eres especial, has venido así. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con personas que pudieron marcarnos una coherencia en lo relativo al trabajo interior. Nos permitió huir de la sensación de que podíamos alcanzar estados de tipo atalaya, estados arquetípicos, sencillamente por enfocar un estado arquetípico. No, es que yo estoy en el amor incondicional. No, es que yo ya no tengo ego. No, es que yo estoy en paz conmigo mismo y con el mundo que me rodea. O sea, todas esas atrocidades de aquellos años 80, 70 y 80 que permeabilizaron tanto a la sociedad han permanecido y se siguen escuchando de muchas formas en otras capas. Pero la realidad era otra. La realidad que nos transmitieron a un pequeño grupo en una época de esta España en la que todo esto no se llevaba, porque hay que pensar, yo tengo ahora mismo 66, pues tenía 17 años cuando aprendí a tocar un chakra. Si nos retrotraemos a esos años en España, lo único que le tocaba a nadie eran las barbas para hacerlo, para molestarlo, pero poco más. Y que yo era muy, muy novedoso. Sin embargo, sí que se nos enseñó que para llegar a un estado determinado necesitas saber qué pasos hay que dar. Y no basta con cerrar los ojos y darte una serie de meditaciones o hacer una serie de letanías con frases motivacionales para alcanzar esos estados. Porque el ser humano es una realidad, es una manifestación lo suficientemente compleja como para que tengamos que comprenderla, para que las propias trampas que nos ponemos a nosotros mismos no arruinen todo el esfuerzo de una vida que ya per se es suficientemente efímera como para hacer mal las cosas. Y de todas formas, es que te das cuenta que lo has hecho mal cuando estás llegando al final. La inmensa mayoría de la gente descubre que se ha equivocado cuando ya no le queda casi tiempo o cree que no le queda casi tiempo para rectificar. Entonces, en todo aquello pues surgió una estructura bastante interesante de qué pasos debía un ser humano dar para que las conquistas no se viniesen abajo, para que no fuese humo, para que no fuese luz de gas, y que cada vez que dieses un paso pudieses consolidar el paso conquistado y que al final ese horizonte deseado, aproximadamente, porque ya sabemos que la palabra horizonte impide cualquier conquista,
pero que esa visión en el tiempo deseada fuese una visión que pudiese llegar a formar parte intrínseca de nosotros de una forma sólida, y eso nos permitiese cambiar nuestra vida, ser más dueños de nuestro presente, poder definir hacia dónde queremos ir. Y lo más grande de todo, lo que no se comentaba, casi no se decía, casi no nos lo decían ni siquiera nosotros, es que cuando tú transitas tu vida desde ese conocimiento y vas conquistando paso a paso con coherencia lo que debe transformarte, llega un instante donde los cambios ya no dependen del sufrimiento. En el momento en que tus cambios ya no dependen de que sufras para que tengas la motivación suficiente para ponerte en marcha y hacer esos cambios, ahí estás empezando a hacerlo muy bien. Ahí estás empezando a acercarte a lo que realmente sería la gran misión de ese astronauta amnésico y medio perdido en el espacio que llamamos ser humano. Y empiezas a ver con claridad, en esa bruma universal, astral, empiezas a ver con claridad los caminos que hay detrás de los enormes bosques existenciales y cómo elegirlos, para qué elegirlos y saber muy bien hacia dónde dirigirte. Eso aporta felicidad. Ese tipo de bienestar aporta felicidad, y el ser humano es un cazador de felicidad. Si algo trae en el ADN es la búsqueda de la felicidad, porque aterriza en este mundo con un único sentimiento natural, que es el de amor. Es el único sentimiento natural que expresa un bebé cuando abre los ojos. Lo demás lo irá incorporando y lo irá aprendiendo pero ese es el único que viene en la mochila, en el software que le permiten traer. Es el único que es absolutamente original. Solo que empezamos a vivir y se nos olvida que si viviésemos adecuadamente, seríamos inoculadores de ese maravilloso virus que es amar al prójimo, y dejaríamos de reventar este mundo y la vida de los demás como lo hacemos permanentemente. Si no, ahí lo tenemos, lleno de guerritas por todas partes y todas por un ego exacerbado. Nada tiene que ver que no sea con el dinero o con el ego, es decir, o con el miedo, con la pasta, o con el miedo a no tener tanta pasta, que tampoco es un mal binomio. Entonces, bueno, pues ese es el escenario que dio lugar a esta estructura, y bueno, pues la estructura es cierto que forma parte de la columna vertebral de Art Mística como escuela, ¿no? Porque garantiza que cada paso que se da se consolida, y lo que tú consolidas te permite construir futuro, aunque ese futuro ya sabemos que el concepto futuro no existe, pero tal y como lo manejamos, que merece la pena que lo sigamos manejando, lo que consolidas hoy es la mejor semilla para el árbol de mañana. Y bueno, pues ese era el escenario de esos 13 pasos, de los que yo hasta hoy nunca los he puesto sobre papel. Pues mira, para comentar un poco lo que estás diciendo, me parece que justamente en continuidad con lo que hemos ido hablando la semana pasada, el amor es un punto central en esa búsqueda de la felicidad. Yo pienso que la felicidad tiene como capas, ¿no? Y que algunos se llaman el bienestar, una capa primera física, una capa después que depende un poco de la psique, que tiene aspectos de ADN, aspectos del modo de ser, pero sobre todo la felicidad es una capa más interior, una capa espiritual donde todos podemos tener ese acceso, y esa capa tiene que ver con las capacidades interiores de la persona. Es decir, la capacidad de búsqueda de la verdad, la capacidad de libertad expresada a través de nuestra memoria de quiénes somos y qué proyectos podemos desarrollar, y un tercer aspecto que los une a todos, que es el amor. Con Lola hemos estudiado las leyes universales, y si hay unas leyes que van desde la naturaleza hasta la cúspide, hay una ley que rige todo, que es la del amor. Eso es lo que supone la esencia de la vida, mi propuesta y la de, supongo, también vosotros. Y yo pienso que eso es lo que falta hoy día, y por eso hay una especie de estar abocado a lo que los romanos decían, doy para que me des, ¿no? Una relación de yo te doy mientras me conviene, mientras tú me des. Si te pones enfermo, si cambia la situación, pues yo ya no te quiero dar, porque el amor se entiende como una relación
de comercial, de contractual. Y la gente está muy abocada a lo exterior, es decir, lo que has resumido y que básicamente es el tener dinero, tener fama, tener poder, esos tres tener. Y en cambio, el amor es una cosa que compete más al ser. Y en este sentido nadie nos puede quitar porque somos amor. Y en este sentido, el desenfoque de hoy es no poner la felicidad en el foco del amor. Un día se me ocurrió crear Arvística. Un día. Fue un día, ¿eh? Si me llega a pasar ese día, no la creo. Y entonces cuando hablaba, cuando me planteé crear los niveles de chakras, yo decía, venga, pues tenemos el nivel energético, vale, tenemos el nivel iniciático. Hay un tercer nivel en el cuerpo de chakras que es el místico, que es el gran desconocido, porque no existe una vertebración que le permita a nadie hacer que ese nivel dé la cara. Ese nivel aflora solo. Y el ser humano tiene muchos planos en los que hay un aspecto de las verdades que maneja desde la mente y desde la voz que afloran solamente cuando se dan ciertas circunstancias internas. Vale, pues la felicidad es una manifestación del amor y el amor es algo que está si consigues eliminar todo el peso de las trampas de la mente, del ego, del sistema de creencias que enturbia los conceptos del vivir. Aflora solo. Y si ese sentimiento aflora solo, yo el otro día hablando con, no me acuerdo muy bien ya con quién, porque yo creo que hablo mucho, bueno, quienes me rodean también, hablando con ellos decía, pues que amor, o sea, amar es lo fácil en nuestro mundo. Si hay algo fácil es amar. Ahora, odiar agota hasta morir. Por lo tanto, si amar es lo fácil, no tiene un motor detrás, sino que ese es tu ser, es lo que tú eres. Y si odiar agota, es que hay alguien que te está obligando a hacer algo que no quieres. ¿Sabes? Esas diferencias que al final te llevan a un escenario de reconocimiento de quiénes somos, ¿no? Y entonces, bueno, pues a eso iremos ahora viendo los 13 puntos y cada punto nos irá acercando a ese desenlace final. Profundizarlo va a ser complicado, pero por lo menos los dejamos expuestos. Sí, en cuanto al conocimiento que decías, que hay que relacionar lo que hablemos del amor y de estas cosas que vas a hablar ahora con la experiencia interior, con que nos dé paz. Porque todo lo de fuera, como en un iceberg, tiene que ver con nuestra interioridad. Y ahí se puede decir que hay como 3 puntos que se retroalimentan. La comprensión, que en el fondo es comprensión de amor, de esto que estamos hablando, sería el vértice de arriba del triángulo. Otro vértice es la energía vital, porque la energía, claro, si uno está muerto no tiene energía, su alma está en otra dimensión. Energía es comer lo necesario, dormir lo necesario. Si Rafa Nadal está lesionado, pues no tiene energía para jugar a tenis. Y por muy bueno que sea, se dedica a hacer anuncios o a entrenarse, ¿no? Este es el segundo punto, la energía vital. Y el tercer punto, el segundo punto lógicamente se puede entrenar, no solo en el tenis, sino también con la meditación, con muchas herramientas para tener más energía vital para una compresión más alta. Y el tercer punto del triángulo es la paz interior. La paz interior supone, como una prueba interactuando, es una cosa que no son teorías solamente, aunque sean verdaderas, sino que tiene que ver con la misma vida, que es una introducción que iba a hacer a estas 13 reglas para que cuentes un poquito. Pues... entramos. Bueno, mira, has tocado la primera. O sea, la has tocado y sin esa no tenemos nada que hacer en este mundo. Podemos imaginar, podemos refugiarnos en la ensoñación y creer que estamos haciendo algo serio y no estaremos haciendo absolutamente nada. La primera es comprender. Nadie quiere comprender tampoco hoy, pero sin comprender todo lo demás es un esfuerzo totalmente vano.
El que no consigue comprender no tiene dirección hacia la que ir. No puede aceptar dónde está, luego no va a poder identificar hacia dónde quiere dirigirse. La comprensión es el punto primero, que es el esfuerzo que hay que hacer para poder entendernos con nosotros mismos y con lo que nos rodea. Claro, la comprensión es enemiga de la fe ciega, y la fe ciega es enemigo del destino del hombre. Que eso se las trae, pero ahí lo vamos dejando. Cuando ya comprendes, tienes una condición, nace una condición que es la capacidad de aceptar o no aceptar. Pero por lo menos tienes criterio para poder aceptar o no aceptar. Pero no puedes rechazar algo si no lo has comprendido. ¿Y si te estás equivocando? O no puedes aceptarlo si no lo has comprendido. ¿Y si te estás equivocando? O sea, la comprensión tiene que llevarte a la aceptación. Y la aceptación no es una carga que va a marcar el resto de tu vida. La aceptación es un punto de inflexión sereno que te permite tomar decisiones en el presente. Y a partir de ese momento decidirás si cambias lo que a priori has aceptado, esto es así, qué tengo que hacer si es que lo tengo que modificar o qué no debo hacer porque no lo debo modificar. Y parte de ese binomio, esa tercera fuerza, que es cierto que todo lo que manejemos en este mundo va a tener una clave en forma de 3, es totalmente riguroso. La tercera parte siempre es el nacimiento de algo nuevo a partir de las dos primeras. Y en este caso es que si tú tienes comprensión y capacidad de aceptación, empieza a dar la cara la relatividad, la capacidad para relativizar lo que vives. La capacidad para relativizar lo que vives que se plantea en ese tercer lugar es la primera oportunidad que nuestro universo le da al ser humano para salvarse la vida. Te vas a quebrar en dos, porque no hay flexibilidad posible. La capacidad de relativizar empieza a dulcificar tu relación con el mundo que te rodea, pero sobre todo contigo mismo. Yo parto siempre de la base de lo que yo no tengo, no lo voy a poder compartir. Si no me quiero, no voy a amar. Si no soy flexible conmigo mismo, no voy a ser flexible con los demás. Al margen de que un día raro nos levantamos con el tobillo torcido y ese día tenemos un pico extraño y estamos un poco más tontos que otro. Pero al margen de esas situaciones específicas, en líneas generales, como trayectoria de vida, relativizar va a ser espectacularmente importante. Porque a partir del momento que relativizas puedes integrar lo que realmente es valioso para ti. Si no puedes relativizar, vas a estar en guerra perpetua con todo lo que no te encaja. Y así no hay quien integre nada. Entonces, viene el cuarto punto, gracias a relativizar, que es la capacidad de integrar. Y hay gente que a veces levanta voces, ¿no? Oye, ¿y si integro qué pasa? Y si luego no me va bien, es que nada, absolutamente nada de lo que se integra es para siempre. Cuando entramos ya en el punto de relativizar, es cuando descubres que el mejor sistema de creencias es el que dura justo lo que dura la experiencia a la que tiene que servir. Y una creencia sirve siempre a una experiencia concreta. Y cuando vives esa experiencia, esa creencia ha muerto. Se ha convertido en un pasado terrible. Hay que soltarla para dejar sitio a una forma de pensar diferente, que es la que te va a permitir una conquista más exigente, que es la que está por venir. Entonces, bien, cuando me dejas poner una cuña sobre las creencias, yo pienso que las creencias limitantes, o en general las creencias, podríamos definirlas como las muletas que nos permiten andar cuando no tenemos fuerzas para ello, es decir, para tener una experiencia directa sobre una cosa que es realidad. Las muletas ya no me sirven, las puedo dejar de lado. Lo que pasa, por ejemplo, has tocado algunos temas, que la resignación es una cosa incompleta, que la aceptación, en cambio, es una respuesta alegre ante una comprensión que nos permite aceptar la realidad con alegría, sabiendo que lo mejor está por llegar. Si una persona tiene una creencia de que todo va a ir mal y de que la cosa puede ir a peor, aunque tú le expliques, aunque tenga esa comprensión de que todo es para bien en nuestro camino de aprendizaje, lo malo es que muchas personas prefieren las muletas,
prefieren seguir con las creencias que han tenido siempre en lugar de abrirse a la verdad, ¿no? Por miedo. Por miedo. Entonces, yo, o sea, si tú coges a una persona que se tiene que recuperar aunque le duela la pierna y le clavas 2 muletas, le dices que no la suelte y descubre que si no la suelta no le duele, ¿qué acabas de hacer con esa persona? ¿Un tullido perpetuo? Pues así va nuestra sociedad. Es decir, para liberarte de todo eso tienes que relativizar, tienes que amarte a ti mismo mucho más que al síntoma. Y tienes que relativizar tanto como para poder desapegarte del resultado. Sí, Lola va a comentar algo también. No sé si se ha oído lo que me ha dicho el ordenador. Sí se ha oído. Y eso que lo hace él porque quiere. Es el quinto invitado. He pasado esta conexión a otro ordenador porque por los motivos que fueran se perdía la conexión en YouTube. Entonces he pasado esta conexión a este otro ordenador, pero tú sigue que era una cuestión técnica. Ah, vale, entonces no me preocupo. Me había asustado, digo, se me ha colado la CIA y tenemos aquí un lío. Bueno, cuando el desapego se produce, hay una ligereza de visión que te permite empezar a acariciar un estado como es el de soberanía. La soberanía con anclajes no se alcanza nunca. O sea, la soberanía con anclajes es la expresión de la tiranía. Y la tiranía por miedo es el salvajismo que estamos viviendo hoy. No, esa soberanía personal desde la que puedes tomar decisiones con libertad, con autoridad, sin necesidad de arrollar absolutamente a nadie. Una soberanía desde la que descubres que el mundo que te rodea, por muy desequilibrado que esté, no te arrolla sencillamente porque el halo que tú estás expresando les obliga a respetar tu territorio, a respetarte a ti. Esa soberanía empieza a manifestarse cuando los desapegos son reales. No os imagináis cuando se tiene una consulta cómo se ve de claro cómo cambia la persona cuando empieza a desapegarse, cómo se vuelve soberana de sus decisiones, cómo empieza a tomar acción en su vida y cómo su vida se abre. Entonces, al alcanzar esa soberanía, por primera vez empiezas a acariciar la identidad de tu origen. Y yo hablo mucho de la identidad de tu origen, pero la verdad es que me meto poco en ella porque nunca sé el sistema de creencias de quien me escucha hasta qué punto está en línea con lo que se puede decir de ese origen, ¿no? Entonces, descubrir quién eres. No es que yo soy Miguel Ángel Serrano, es que ese no es el que soy. Ese es el programa con el que vengo a este mundo y porque además el nombre trae una codificación muy interesantísima, digamos que trae en síntesis el mapa del reto que te has traído a esta tierra. Entonces, eso es para la experiencia en la tierra, pero quien eres de verdad no es Miguel Ángel Serrano o Lola Fernández o Yusia, no me acuerdo, Yusia Pou, perdón. Es que pronuncio tu nombre y me acuerdo que estás en Granada y se me salta el mapa. Bueno, cuando sucede, esa soberanía te da una paz, un equilibrio, una capacidad de visión con la que el resto de la gente apenas sueña. Y tú lo estás viviendo. Y lo vives todos los días. Y no lo vives haciendo el pino con el dedo pequeño o tirándote 20 años en un templo en Shangri-La meditando. Lo vives porque migras ordenadamente una serie de aspectos de tu persona con respecto a esa experiencia maravillosa que es el vivir. Con lo cual este camino es un camino alucinantemente al alcance de la mano de cualquier ser humano, solo por el hecho de estar vivo. Descubrir quién eres te lleva a una conclusión. Lo que soy, son. O sea, todos los demás son lo que soy porque yo no puedo ser el único que es eso. No puedo ser tan imbécil como para considerar que solo yo soy lo que he descubierto. Por lo tanto, si yo he descubierto lo que soy, el resto de la gente que me rodea es lo mismo que yo soy y eso te da una dosis de humildad y de equilibrio
extraordinaria. Eso sí que te da una visión donde tú dices, venga ya, vamos a dejar de culpar al mundo, vamos a intentar dejar de culparnos a nosotros también, que eso es muy importante, y vamos a empezar a transitar asumiendo que cada ser humano, cada hilo de vida que conocemos, con nombres y apellidos, pero considerémoslos como hilos de vida, están ahí para ser parte, te desancla de mucha violencia, y todo lo que te va desanclando va eliminando miedos. O sea, hasta este momento, si lo vemos, estamos en el punto 8 y en el punto 8 nos hemos cargado una cantidad de fuentes de miedo que hace que uno pueda respirar con una capacidad creativa muy desconocida en la sociedad actual. A menos, no, que me decía, no, el que tiene dinero puede hacerlo. El que tiene dinero encima tiene miedo a perderlo, con lo cual la cosa va peor. O sea, no, es un camino realmente interesante. Ahí donde aterrizamos en el punto 9, el punto 9. Espérate, antes del 9, déjame poner una cuña, Di. porque así dinamizamos un poco. Yo pienso que uno de los grandes miedos, aparte de la muerte y de miedo en positivo, miedo a afrontar, es el miedo a perder cosas o personas, el miedo a perder, la pérdida, y sobre todo el miedo a que no te quieran, ¿no? Es decir, el sentirse, es ese problema de los dictadores, de Hitler y otros muchos que hay por ahí, el complejo de inferioridad que genera el complejo de no sentirse querido, hace que uno tenga que demostrar que es más que los demás y este tipo de cosas, ¿no? Y tú hablabas ahora del anclaje. El anclaje me recuerda una historieta típica de que van al circo y le pregunta al niño a su padre, oye, ¿cómo este león, este elefante tan grande está atado a una estaca tan pequeña, una cadena tan pequeña, y la podría arrancar con la pata o de cualquier forma? El padre le dice, mira, el elefante cuando era pequeño lo ataron a una cadena y él fue empujando para arrancarse aquella cadena de la estaca y no pudo. Y ya cuando el elefante creció mucho, 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 como dejó de probar, pensó que no podía salir, no podía ser libre de las estacas. Bueno, no sé si os acordáis, ¿recordáis? Claro, hay que tener cierta edad, pero ¿os acordáis de la información que se compartió después de la guerra de Vietnam sobre los hallazgos que Estados Unidos hizo en los campos de cautiverio de los vietnamitas donde estaban los americanos? ¿Os acordáis del gran hallazgo que hicieron? Asumo que no, ¿verdad? Se encontraban a sus soldados presos por los vietnamitas encerrados en un cuadrado dibujado de 1 metro por 1 metro en el suelo y incapaces de salir. No había ni una sola reja, ni una sola valla y no había un soldado apuntándole con un arma en la cabeza. Sencillamente habían asumido la creencia de que de ahí ya no podían salir. Y el cuadradito estaba pintado en el suelo. Y entraban en crisis cuando los soldados, al entrar en el campamento, intentaban cogerlos en brazos para llevárselos al helicóptero y poder repatriarlos. Entraban en pánico. El mundo de las creencias es el gran tirano del ser humano y puede destrozarlo, pues como cualquier, ¿cómo se llama estos bichos que se te meten en el cuerpo? Parásitos. Gracias, Lola, cariño. No te lo oigo, pero te lo he leído en los labios. Que te destroza como un parásito infernal, insaciable. No le importa que su continente, que eres tú y tu vida, pueda llegar a fallecer con tal de mantener la presión y el poder. Esa es la gran locura. Sí, mientras hablabas me he acordado de otro parásito que es el Alien. Han hecho una saga de películas que se llama Alien, en que un bicho se te mete dentro, ¿no? Esta idea le sirvió a los comunistas para hablar de que el trabajador está alienado en el sentido de que está esclavizado, ¿no? Pero no, yo pienso que el alien más gordo que tenemos junto a esta visión deformada del ego es el miedo. Sí, porque no va a respetar nuestra vida tampoco.
Bueno, pues llegar a esa identidad y reconocer la identidad en los demás, que es el punto 10, que es un tránsito, ¿eh? Cuando conoces la tuya te quedas muy pensativo y dices, madre mía, ¿cómo se lo cuento a nadie? Pues no se lo cuentes. Si hay algo que puedo sostener es que el silencio iniciático, te permite un enorme respeto de tu entorno, de ese entorno que no te va a entender y que puede volverse agresivo con tu propia trayectoria de vida, y que tú puedes hacer las mayores y más bellas conquistas sin que nadie se te vuelva en contra, con lo cual el silencio es maravilloso, es un abono imprescindible para un crecimiento personal saludable y robusto. No hay que ir, no necesitas el reconocimiento. Si ya has puesto en orden tu ego y has empezado a poner en orden tu mente, no necesitas el reconocimiento de los demás. Si no necesitas el reconocimiento de los demás, ¿a qué vas a salir a contarle a Tokichi lo que estás conquistando? Cállatelo. Deja que el egregor de tu forma de ser y de vivir haga lo que sabe hacer, que es entrar, contagiar a los demás silenciosamente y provocar reflexiones en la mente de los demás, no desde tu boca a sus oídos, y eso ya provoca suficientes cambios. Bueno, pero el hecho es que, bueno, pues ya sabes quién eres, has descubierto cómo son todos los demás, tu forma de amarte y de amar al mundo que te rodea va a cambiar de forma radical. Cuando la forma de amar cambia de forma radical en la dirección correcta, los miedos empiezan a desvanecerse. ¿Sabes? La única parte del ser humano que se resiste es la mente. Si la mente no se resistiese, descubriríamos una, un secreto de una belleza trascendental. Y es que el miedo nunca combate su presencia. La mente utiliza un temor para mantener su poder, pero el sentimiento de miedo jamás defiende su presencia. Entonces, cuando tú has desmontado el mecanismo y dominas el mecanismo que te provoca esos miedos, los miedos empiezan a ser muy fáciles de apartar de tu vida. Y quedan las prevenciones, no miedos, pero sí las prevenciones racionales que evitan, pues, que cruces cuando 25 coches van a 200 por hora, o que cortes la lechuga poniendo la mano entre el cuchillo y la tabla, que Sí, son miedos racionales. otra cosa de lo que me ha sugerido lo que dices. Yo cuando estaba delgadito y hacía escalada, el ejercicio más sencillo en escalada, si tienes los correajes, es el rappel, que es descolgarte por una pared. Y siempre que te descuelgas, antes de empezar a estar colgado de la cuerda, de solo una cuerda, tienes miedo. El miedo es la capacidad de pensar en algo que puede llegar malo, pero si llegara, es decir, si te pegas una torta, lo que hay no es miedo, es dolor. Y cuando tú ya estás haciendo rappel, bajando por una pared, lo que estás es disfrutando de las vistas. No tienes ese momento de miedo que tenías antes de lanzarte. El miedo es de salir de la zona de confort, pero una vez estás disfrutando del viaje, el miedo no existe, lo que existe es el disfrute, ¿no? Eso lo digo porque alguien puede pensar, ¿y el título del amor? Pues tiene mucho que ver, porque si una persona tiene eso que hemos dicho antes, de falta de comprensión, etcétera, y fruto de la falta de autoestima, es una persona prepotente, insoportable, nazi, es decir, dictadora, es decir, que tiene una mala relación con los demás, esa persona quiere fórmulas mágicas para poder encontrar un amor, una pareja, una amistad, quiere que le resuelvan el problema, pero no se fija en lo que decíamos antes del iceberg, que lo que aflora fuera, las buenas relaciones, la flexibilidad o adaptabilidad al cambio, la capacidad de tener abundancia en la vida también profesional y en la vida de recursos económicos, etcétera, incluso la salud, tienen que ver con lo que está debajo del iceberg. De manera que las buenas relaciones no se arreglan con una fórmula mágica que es haciendo así y te viene pues un genio que te da el amor de tu vida, sino que viene trabajando estas cosas interiores que te permiten hacia afuera tener estas buenas relaciones, ¿no? Mira, tu ejemplo es mágico porque ¿qué es lo que hizo el Tercer Reich? Incapaz de conquistar el corazón y la mente de los hombres, persiguió las reliquias que le podía dar todo ese brillo sin tener que cambiar.
Y eso es historia. Pero eso es lo que hace el ser humano cuando no quiere trascenderse internamente. Y ese es el error. Uno no quiere trascenderse internamente por miedo a perder la posición, porque esa posición le parece, cree que es lo suficientemente firme y segura como para que le garantice sus objetivos. Y todo lo que es firme y seguro es la antítesis de una garantía, porque eso solamente te lleva al inmovilismo y el inmovilismo te lleva a un estado de ruina bastante lamentable. O sea, todo lo que no trasciende, todo lo que no migra, todo lo que no cambia permanentemente, es algo que se va a quebrar y que va a entrar en conflicto con lo que le rodea, sobre todo con los retos, porque al final la vida te va a estar sometiendo a una necesidad de cambio permanente, a veces suave, otras veces no tan suave como en el 2020, o en estos momentos que se trata de reordenar esto que llamamos las energías fósiles y la dependencia económica de muchas cosas, ¿no? Esos ya no son tan suaves, o cómo está el precio del alquiler o de la vivienda, como por ejemplo el que no se puede acceder por garantías a una vivienda dispara los alquileres por encima de la mensualidad de una hipoteca. O sea que resulta que porque no les permitimos un acceso por debajo de ciertas garantías, tienen que pagar un alquiler que les cuesta más caro que si se lo hubiésemos permitido y tuviesen que pagar la mensualidad de una hipoteca, ¿no? O sea, estas locuras son elementos que han de terminar de aterrizar, y para aterrizar van a tener que confluir en una sociedad que es una sociedad de extremos. Como es dual, pues o es blanco o es negro. O sea, la escala de grises solamente existe pues para los pintores, los músicos y los artistas, pero para el resto del mundo parece que eso no existe. Entonces, bueno, pues todas esas adaptaciones es la antítesis de mantener la posición. Y tienes toda la razón, cuando alguien quiere mantener las posiciones, necesita que sea otro quien le haga el cambio. Y de esos en consulta vemos a patadas, ¿no? Gente que te puede venir a una consulta con un problema, pero que quiere que tú lo pongas en la camilla, hagas lo que tienes que hacer y de ahí se levanta con todo cambiado. Y eso no es así. O sea, los grandes trabajos, los trabajos realmente transformadores son los que tú siembras y protagoniza la persona después, a la hora de vivir. Y eso es lo que cambia el mundo. Entonces, bueno, pues... Como, Miguel Ángel, como aquí hay alguien que glosa en cierta forma lo que hemos dicho, lo que he dicho antes, pues te la paso a ti la pregunta. Dice Rafael Camacho, hola, si aceptamos lo que es en mayúscula, ¿no? La realidad, quitamos dolor y miedo, está claro. Pero hemos de desistir de luchar, por razones de edad, a encontrar el amor humano cuando parece que no existe lo que buscas. Y te paso la pelota porque a mí me parece que es una redundancia sobre lo que he dicho antes de que quizás hay que explicar un poco mejor que lo de fuera es una consecuencia de lo de dentro, ¿no? Claro. Pero además, ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿por qué le metemos tantos parámetros a lo que ha de convivir con nosotros? ¿Por qué queremos que la vida nos devuelva un patrón fijo para que no haya roces o no haya problemas en la convivencia, o sencillamente porque ese es el ideal que hay en mi mente? Si busco un patrón de ser humano para tener una relación sentimental, es que tengo una creencia. Y si tengo una creencia que perfila un tipo de ser humano, es que estoy equivocado. Si el problema es, si todo es un problema de creencias, sin el mundo de las creencias, sin el exceso de mente de la humanidad, el planeta Tierra sería el paraíso nunca perdido, que nunca se debió perder y del que todos disfrutaríamos maravillosamente. Pero como pensamos lo que no debemos pensar, cuando se produce, pues mira, se ha alineado el cielo con mi voluntad, y acoges esa creencia y la arrastras hasta el día de tu muerte. Pero es que 6 meses más tarde el objetivo que persigues no se soporta con esa creencia, con lo cual te das un tortazo de mucho preocupar. Y entonces entras en crisis y en desesperación, en baja autoestima, y ya tenemos otra bomba de relojería. No diseñes lo que ha de llegar a tu vida. Diseñarlo es un error. La vida está construida para que entre disfrute y acomodaciones hagamos una serie de transformaciones personales
que nos permita evolucionar, que evolucione el otro y que así evolucione toda la sociedad. No la podemos parar con un metraje como hacen las grandes cadenas de ropa, que ahora dentro de poco pues el mundo entero va a vestir de Zara o va a vestir de H&M. No puedes hacer eso con el universo, con una creación tan extraordinariamente diferente entre sí como es la humanidad. O sea, el sortilegio que hace este tejedor al que podemos llamar Dios para coordinar 7.000 millones de hilos de colores en un solo tapiz, con un objetivo común, sin que se peguen entre ellos y sean como sean, que sean complementarios y que además sirvan para un futuro mejor, eso no tiene precio. No podemos hacer patrones de la humanidad. La diversidad es el secreto de la ingeniería de Dios. Déjame glosar con una historieta estos conceptos, ideas profundas que estás contando. Era un aprendiz de monje que le encargaron en el convento hacer un tapiz. Y el tío estaba con el hilo de oro ahí zurciendo, donde está el patrón y todos los nudos y todo esto, y se cansó. Al cabo de pocas horas dijo, me voy de aquí porque no hay quien entienda nada. Y esto es muy complicado y no se ve nada bonito. Es todo muy... lo de los quieros, ¿no? Quiero y no me sale lo que yo quiero en vez de adecuarme a lo que yo llamo dejar que las cosas fluyan sabiendo que las puertas se te abren cuando estás preparado para abrirlas, para entrar. Pero entonces el aprendiz de monje, el jefe de los novicios, le llevó por el otro lado del tapiz y vio que era una escena preciosa, que era el nacimiento de Jesús con los pastores, los magos, con la Virgen San José, y el hilo de oro que estaba tejiendo era una parte muy delicada del tapiz, era la corona del niño Jesús. Entendió, como en ese tapiz de la creación que está en Gerona, que es muy bonito, entendió que formamos parte de un tapiz que se está tejiendo en la historia y nunca vemos las cosas por el lado que hay que verlas. Las vemos sin una comprensión. A veces sí intuimos y decimos, gracias Dios mío, porque esto que no esperaba ha salido mejor de lo que yo esperaba. Pero no acabamos nunca de estar en el lado en que hay que ver las cosas. Vamos intuyendo estas pistas y vamos ahí siguiendo pistas, ¿no? Exacto, exacto. Pero de eso tenemos ejemplos en la vida real, ¿eh? No voy a decir nombres pero si se ha conectado con nosotros ya sabrá perfectamente de quién estoy hablando. Estábamos este fin de semana con unos íntimos amigos aquí en Madrid comiendo y la semana pasada había sucedido algo muy notorio en su vida. Tras mucho tiempo de empujar su carro, de empujar su proyecto, de hacer cosas, de golpe y porrazo algo había cambiado. Vale. La escenificación es que ella quería dar un paso, su marido la retenía constantemente, durante mucho tiempo. Y hace algo menos de 2 semanas, se levanta con esa soberanía basada en la certeza de quien ha comprendido y ha puesto en orden, e hizo lo que venía queriendo hacer sin pedirle permiso. Y grabó un vídeo promocional de un seminario. Vale, ese por primera vez, su primer vídeo, y aparentemente sin venir a cuenta se hizo viral. Más de 50.000 visualizaciones. El vídeo nace de la certeza, del empoderamiento de una persona que ha sido retenida inteligentemente, aunque inconscientemente, por su pareja, no hasta que su pareja le tuviese que dar permiso, que él nunca tuvo que darle permiso, hasta que ella sintiese la fuerza suficiente para hacer el cambio. Y la fuerza que conquistó hasta que fue capaz de hacer el cambio es la que le alimentó la creación de ese vídeo. Ese vídeo llegó a una cantidad de gente que no se lo podía ni imaginar y ese vídeo llenó otra vez su consulta de pacientes y de alumnos su formación. La vida nos va a sujetar por inmadurez una gran cantidad de impedimentos suelen muchas veces tener que ver con el enorme amor que tiene el universo por nosotros
y cómo nos protege de nosotros mismos. Y hay un momento donde, si en lugar de deprimirte, de soltarlo todo, te amas lo suficiente, te has superado todo ese calvario, construyéndote a ti mismo por dentro, y te amas de verdad, sinceramente, lo suficiente como para sentirte fuerte, para dar ese paso, ¡paf!, das el paso. La vida ya no te sujeta. Cuando no te sujeta es porque tienes las herramientas suficientes para dar ese paso. El andamiaje se cae, te has reconstruido por dentro. Ya no hay que hacer más rehabilitación en ese sentido. Estás sólido, estás fuerte y las cosas funcionan extraordinariamente bien. Serrat decía esto, que es ese momento donde viene la vida y te da un beso en la boca, ¿no? Y con un poco de suerte hasta te invita a salir a bailar con ella. Vale, pues en ese momento mágico es donde tú tienes una confirmación de que tu trayectoria de vida ha sido adecuada, de que has hecho lo que debías hacer, que todas las resistencias solo sirvieron para que incrementases tu capacidad de conquista de ti mismo y de tu presente. Y cuando has estado en el punto adecuado, ¡pum!, sucede, punto. Pues yendo a un poco a lo que estás diciendo y volviendo al triángulo, cuando se tiene comprensión, a menos de que estés en un momento de baja energía vital porque tienes un duelo, porque has dormido mal o cualquier cosa, en general tienes la prueba del 9 de que es la paz. Cuando tienes paz es que todo esto funciona. Lo digo porque esas herramientas que estás diciendo no son letra pequeña que se pueden saltar, porque hay gente que se deja llevar por charlatanes y dicen, lo importante es lo que sientes, el cambio, deja la pareja. Había una cosa de Lelitiers que uno que en un grupo de predicadores estaba diciendo, habla de tu cambio. Y dice, gracias al gurú, dice, dejé el tabaco. Después dice, dejé la droga, dejé el café. Y ya empieza a desvariar y empieza a decir, dejé el trabajo, dejé la mujer, dejé la salud, en fin, ya le intentan callar para que los comecocos no se perturben con la mala experiencia de la figura que querían sacar a que hablara de los bienes que le había hecho el gurú. Es decir, que no se trata de cambiar por cambiar. El cambio supone un desgaste, una salida de adrenalina muy fuerte que puede durar hasta 6 meses, pero después te puede pasar como Forrest Gump, que corrió hasta que un día dice, ¿yo por qué estoy corriendo? Es decir, o hay una comprensión, unas herramientas de comprensión, o el cambio por el cambio te produce a lo mejor un salto al vacío, que te encuentras que has perdido algo muy bueno que tenías. El cambio es muy bueno, salir de la zona de confort, y es bueno no tener miedo, superarlos, pero cuando hay una comprensión, no dejarse llevar por un gurú que te lleva al huerto, ¿no? Esa comprensión supone un estado formativo, de tener conocimientos. Mira, ha salido una cosita en internet que me gustó. Dice, cuando estás pensando un problema y empiezas a darle vueltas. Dice, cuando lo escribes ya se ve un poquito mejor, pero cuando lo hablas con la persona adecuada, el problema se convierte en un proceso que se supera. El maestro es interior, de eso podemos hablar cuando haya tiempo, pero está claro que a veces necesitamos una guía exterior que nos ayude a entender, a discernir por dónde hay que ir. Bueno, yo me aplico todas estas historias y, por ejemplo, si tengo algo en mi vida que me está molestando, como hace poco, esta semana pasada, hace unos 10 días, afloró mientras desayunaba, estando solo, un recuerdo que no era recurrente, que no estaba muy presente en mi vida, de algo que sucedió cuando mi hijo mayor era pequeñito. Y estaba de una forma muy rápida, ¿no? Estábamos haciendo una excursión, un viaje de placer con mi hermano, que llevaba a sus 2 niños pequeños, nosotros con los nuestros. Total, que yo llevaba a los hijos de mi hermano, uno de cada mano, y mi hijo pues iba correteando. Él saltó al río, con 4 añitos. Él salta al río
Y yo me debato entre salto al río, sujeto a los dos pequeños que tengo aquí para que no salten también. Le di una voz a mi hermano, saltó mi hermano, cogió a mi hijo, lo sacó del agua y yo no solté a los niños. Mi mente me generó un estado de culpa por no haber sido el que salvara a mi propio hijo. Eso había que superarlo y había que trabajarlo. Bueno, pues con todas las herramientas que tengo, con todo el golpe de armística, podía haberme metido a mis meditaciones y arreglarlo yo solo. Pero es que puedo ser en cierto grado no tan objetivo al ser yo mismo el paciente y el terapeuta. Y entonces pues llamé a una persona de Madrid que hace constelaciones familiares, que es una auténtica joya. Me apunté a su constelación y lo resolvió él. ¿Por qué? Porque no está en mi mente, no tiene mi sistema de creencias, no tiene mi carga de culpa y va a tener objetividad. Entonces, por mucho que nos creamos grandes, por muy sólidos que nos veamos, cuando se trata de nosotros, si es posible, pongamos los trazados en manos de otro, que lo va a ver con mucha más facilidad, va a estar mucho más desprejuiciado y va a ser más fácil que dé en el clavo, ¿no? O sea, hay que tener mucho problema, porque en el tema en estos 13 pasos hay un paso que es el número 12 que tiene que ver con la tan cacareada maestría. Y hay que tener una vigilancia con el concepto de la maestría, pero terrible. Eso es más peligroso que una caja de bombas con la espoleta montada. Es terrorífico, eso puede hacer daños insufribles. La gente se cree que porque que alcanza un determinado nivel y que ya lo tiene todo hecho. Y se olvidan de un pasaje de la Biblia donde las 12 personas que eran hermanos entre sí, que estaban llamadas a ser las cabezas de las 12 tribus de Israel, vendieron a uno de sus hermanos por celos, al faraón. O sea, no tenemos el dominio de nuestros actos ni tenemos el dominio estricto de todo lo que vamos a decidir en nuestra vida. Hay que tener golpes de humildad y cuando más se acerca ese punto de maestría, tal vez es cuando más cuidado tenemos que tener para que la soberbia no nos la juegue. El ser humano es una creación que se somete a prueba cada 2 por 3, porque no tiene más forma de saber si ha superado algo que el que se le repita el problema que ha superado. Para que él tenga conciencia de que lo ha superado, el problema se tiene que repetir. Bueno, pues hay mucha gente que habiéndolo superado se le repite el problema y entra en depresión. Pero si ya lo tenía superado, ¿cómo es que esto se me repite? Para que te enteres. Porque si no tomas conciencia, es como si no tomaras nada. Lo que la mente se cree, el cuerpo lo ejecuta, cuidado. La bioquímica somatiza los patrones mentales sin cuestionarlos. Has Por dicho eso aquí vuelvo. muchas cosas juntas. Yo pienso que, por un lado, has dicho que todos necesitamos un desaguadero para podernos... No es que la persona que vayamos a hablar nos vaya a decir la verdad, sino que, como decía uno, gracias por lo mucho que me has ayudado, porque me has ayudado a... Dice, pero si solo te he escuchado, sí. Dice, sí, pero gracias porque has sido la persona que con tu escucha me ha hecho ver lo que en realidad... Claro, el lenguaje no verbal es un 80% y basta con que una persona de calidad, una persona sabia, te mire como diciendo, ¿por qué te preocupas de tonterías? Yo me acuerdo una vez que una persona de esta sabia me dijo, no le des vueltas, ni media vuelta a estas cosas. Y se me curó aquella preocupación, ¿no? Aquí Rafael Camacho insiste, no todos tenemos los mismos anhelos. No creo que esto sea un asunto de creencias, el maestro es interior, como dice Yusia. Ya hemos hablado de esto, ahora no me acuerdo cuándo lo ha escrito, pero yo pienso que es lo que estás comentando, que el maestro es interior, al mismo tiempo necesitamos estos medios de feedback que cuando es la persona adecuada nos permite enriquecernos, para no ser como Peter Pan, que va haciendo todo a tontas y a locas con una infancia que un niño de 4 años que se lanza al río. No, hemos de madurar y para eso hemos de tener unas experiencias que no son solo dejar hacer, sino una comprensión adecuada sobre lo que nos pasa para poder enriquecernos con lo que nos pasa y que no se repitan lo que tú llamas problemas y yo digo que son procesos no resueltos, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, pues estamos en los dos puntos finales. No olvidar nada de los 10 primeros. ¿Sabéis realmente por qué tiene tanta importancia todo lo que está en un punto número 10? La gente le maneja muchos conceptos, pero los vive poco. Todo lo que sale de la unidad regresa a sí misma, habiéndose autocomprendido en el 10, porque el 0 no cuenta. ¿Y por qué se identifica al 9, el paso número 9 de cualquier trayectoria de un ser humano, con alcanzar la conciencia de Dios? Este es el mayor secreto del amor que existe, pero es un secreto tan incómodo que yo creo que lo repites 1000 veces y lo olvidan 2000. Mira que es intenso el tema. Si trabajáis un poco la numerología, vais a descubrir que en cualquier cifra donde haya un 9, el resumen, ¿cómo se llama eso? La simplificación de la cifra siempre da la de todos los números menos el 9. El 9 nunca va a alterar la cifra. Si tú quitas el 9 y da 5, los sumas todos y los resumen y da 5, si metes el 9, ¿qué da? 14, 4 y 1, 5. Si coges un número de teléfono, lo resumes y te da 72, que es 72 es 9, ese no me vale. Cualquier metes un 9, da exactamente la misma cifra que los demás, ¿vale? Esa venía a darle soporte al concepto de que Dios, como expresión de amor, que eso es otra charla filosófica diferente, mucha más profunda, más abstracta, pero como expresión de la misma, expresa ese amor desde el único aspecto que el ser humano debería haber aprendido a expresarlo, que es el de respeto, el de no injerencia. Dios como tal es una realidad amorosa que sobrevive gracias a que no altera la manifestación de sí mismo. El 9 nunca altera la matemática en sumas de no me acuerdo, tiene una palabra eso, de reducción. O sea, puedes reducir todas las cifras del mundo que contengan un 9, cuando quitas el 9, en la cifra que sale reducida es exactamente la misma. Porque las matemáticas son uno de los grandes guías de comprensión hacia Dios. Si conocéis la fórmula del número phi, la divina proporción, ¿no? De la raíz cuadrada de 2 más 1, o sea, de 5 no sé qué más 1 partido por 2. Pues si analizáis bien esa fórmula, entendéis a Dios y lo que pintáis en esta tierra. Entonces, la matemática funciona así de bien y el 9 es eso, es la no injerencia. Queremos de verdad movernos en esta tierra desde el amor, pero con un amor bien entendido, y que el resto del mundo descubra la capacidad que tenemos de ayudar a los demás. Hagámoslo, no haciendo nada. No nos metamos en medio de nada ni de nadie. Nunca. Porque carecemos de la capacidad para saber hasta qué punto esa persona necesita el reto que está viviendo para un reto mayor. Y nos metemos y la liamos parda. Y siempre nos metemos por lo mismo. Dime. No, si vas a poner un ejemplo, dilo, pero no quiero que, como ya llevamos una hora. Hay varios por ahí, tú sabes decir, no, y ese se lamentó de que se cayó de un caballo. Y luego, gracias a que tuvo la pata tiesa. No hace falta que esa anécdota es muy bonita. Me parece que podemos seguir con ello. Es decir, no rematar como diciendo, es lo que pasa también en los juegos o en las series, ¿no? Que cuando va a pasar algo y vas a concluir, pues dice, continuará el próximo día, ¿no? Pues bueno, yo pienso que... No, sí, os lo termino entonces. Yo pienso que es mejor continuar el próximo día y no rematarlo ahora de mala manera, ¿no? No, dejo solamente el 12 y el 13. La maestría de la que hablaba antes. La maestría es un proceso que se produce a partir del momento en que tú te crees que eres maestro. Pero no cuando crees que eres maestro.
Entonces, hay que amar mucho, hay que amar bien, para poder entender que el hecho de enseñar lo que crees que ya sabes, y cuando enseñes, procura enseñar siempre y cuando tengas muchas más respuestas que tus alumnos preguntas. Cuando enseñas desde esa atalaya de experiencia y de sabiduría, es cuando vas a empezar a aprender de tus alumnos lo que nadie disfruta. Es majo cuando tú estás listo para volver a casa, no para quedarte. Ahora tienes dos formas de volver a casa: muriendo o no muriendo en el intento. No muriendo en el intento es que conquisto ese nivel con una edad que me permite seguir en este mundo, y entonces lo que soy se derrama en este mundo de un modo totalmente activo, fluido y maravilloso. Es contributivo y el tapiz vibra. Vibra el tapiz, el tapicero y los hilos. Vibra todo. Y la otra es, bueno, pues me he muerto, ha llegado la edad, he llegado al punto final, dejo mi cuerpo y regreso a casa de forma tácita, ¿no? Entonces, esos 13 puntos concatenados son una vía de crecimiento personal absolutamente iniciática que permite una afloración natural de la mística de cada ser humano. Y eso es amor. Y ahora sí, ya me callo. Me parece que dos cosas. Una, que te agradecemos mucho los 13 puntos, que aún son inéditos, y el próximo día te invitamos a que empecemos recordándolos, porque me parece que no ha habido tiempo hoy para el resumen. Dice Inmaculada: muchas gracias, ha sido muy interesante, un tema muy complejo, el de entender que no se puede intervenir en la vida y experiencia de los demás. Y en ese sentido me recuerda una poesía que hablaba muy bien de cómo hemos de dar luz, pero no forzar que cada caminante siga su camino y su proceso. Tengo aquí un email de Patricia, que dice: buenas tardes, me gustaría proponer un tema de entrevista que podría expresar cómo el nuevo paradigma, el vincular en las relaciones, es decir, está entrelazado con el amor en tiempo de crisis y podría ser un complemento, como a través del tema de las relaciones humanas y sus mecanismos es tan necesario en estos tiempos y que tenemos mucho que aprender. Es decir, que el tema de las relaciones es como una cosa exterior a ese mundo interior que hemos visto. Aquí yo no sé si Lola, ya que te veo, podrías intervenir tú también para ir dando juego en tema de... tú tienes un máster en conflictos y... Bueno, yo tengo máster en conflictos, pero es que también soy alumna, he sido alumna de armística durante 3 años. O sea que Miguel Ángel y yo pues nos conocemos hace tiempo. Él ha sido, pues no sé, él no quiere que le digamos maestro, pero el que nos ha enseñado al grupo muchas cosas. Y aquí veo también alguna cara conocida de armística. Y bueno, pues digamos que a mí todo lo que habéis dicho es que me resuena por lo mismo, pues por vivencias directas en la formación, una formación que me permitió conquistar esas atalayas que la he ido mencionando, que me permitió también dejar o empezar a entender la vida sin sufrimiento. Es una cosa que, bueno, muchas personas no lo pueden concebir, ¿no? Pero es así, ¿no? Vas viendo cómo ese tipo de conquistas personales te van permitiendo, pues, pero sobre todo a nivel vivencial, porque a nivel de lecturas o de charlas tenemos también mucha información, pero una cosa es, como yo digo, tirarte al barro, o sea, vivirlo durante unas horas en las que sabes que tienes que afrontar. Entonces, todo eso que has estado comentando de estos 13 puntos viene a ser una síntesis en una breve charla como la de hoy de vivencias muy profundas que consiguen en cuestión de horas pues alcanzar unas metas. La aceptación forma parte de esas conquistas.
También las virtudes que no se han mencionado hoy, pero a mí me impactó mucho cuando se trató la conquista de las virtudes, entender lo que es una virtud frente a una sombra. Miguel Ángel, a mí eso todavía lo tengo ahí como una asignatura pendiente, ese entender que las sombras somos uno mismo. Huimos de nuestra sombra cuando nuestra sombra somos nosotros, ¿no? Y eso también forma parte de ese proceso de amor hacia uno mismo. Pues mira, no, sigue, no hay ninguna prisa. Sí, bueno, básicamente era eso, ¿no? Pero dejamos el tema abierto para que tú refresques tus vivencias con Miguel Ángel y el próximo día, como ha sido una cosa muy sintética, para mi gusto demasiado, pues que lo dice aquí Enrique García, tiene en el chat pone SPAF, que es la asociación que lleva de crecimiento personal, de mejora, al que entrevistaremos otro día. Pero ahora, como siguiendo el hilo de lo que estamos haciendo, vamos a tomar la referencia de Enrique, de seguir profundizando. Gracias a todos, ha sido muy interesante, ha sabido a poco, esperamos la próxima entrega, ¿no? Entonces vamos a seguir el hilo de y con lo que ha dicho Patricia, ya pensaremos un tema, un título, algo así como un nuevo paradigma en las relaciones humanas, ¿no? En las relaciones de amor o algo así, ¿no? Y se puede empezar el próximo día, Miguel Ángel, haciendo como una glosa de estos 13 puntos que no ha habido tiempo de hacer hoy. Y ya tú, Lola, sigues hablando con él, refrescando todas estas ideas que ahora has empezado a apuntar. Si os parece bien, no sé. Lo que te parezca a ti bien. Tendréis que consultar la agenda, pero en principio dejamos el tema así para el próximo miércoles, si os parece. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles. Irene, guapa.